Hoy está un poquito más tarde, Pedro, por una razón, para poder analizar esto con mayor detalle en torno al asunto de las finanzas y el paquete económico 2024. Gracias por tomar la comunicación, querido Pedro, un poquito más tarde el día de hoy, porque pues sí ha llamado mucho la atención. De esto vamos a estar escuchando fuerte los siguientes días. Nos decía Angélica, 9 billones de pesos, vamos a ponerlo así, 9 billones de pesos, 9 para poderlo entender. Y de ahí se habla de 1.9 billones de lo que nos vamos a gastar, que podría ser una deuda. Viene una deuda, vamos a contratar deuda. Pues no, que dice el presidente que no hay deuda. Explícanos, querido Pedro, te mando un abrazo, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A ver, el último año de las administraciones del gobierno federal en nuestro país, por lo menos de los últimos 3 gobiernos, 4 gobiernos diría yo, se concentraron en privilegiar, y quiero ser muy preciso a este respecto, privilegiar el control sobre los signos vitales de la economía mexicana: deuda, inflación y finanzas públicas. ¿Para qué? Bueno, pues para asegurar que la transición de un gobierno que está terminando a un gobierno que está por iniciar se realice sin sobresaltos ni sombras en el ambiente económico nacional. Y cuando revisamos el contenido del paquete económico que envió el Ejecutivo a los legisladores para su análisis, ajuste y aprobación, nos encontramos con algunas sorpresas, y yo diría que las dos más importantes, Luis, auditorio, son las siguientes. El déficit en las finanzas gubernamentales, es decir, la diferencia entre el gasto que supera a los ingresos que espera obtener el gobierno federal en el año 2024, es casi 4 veces mayor que el monto del déficit con el que inició esta administración su propio proceso de gobierno. 4 veces mayor. A ver, lo entiendo ahí, te interrumpo, perdón por interrumpirte, Pedro, está gastando más de lo que recibe, ¿no? Sin duda alguna, Okay. eso es la definición de un déficit. Gasto mayor gasto más de lo que respecto recibo. al ingreso. Ok, y es 4 veces mayor que 2018. Exactamente. ¿De qué tamaño va a ser el déficit previsto para el 2024, el último año de este gobierno? Pues va a ser 4 veces mayor que el déficit con el que arrancó en su primer año esta administración. ¿Por qué es importante esta primera referencia, Luis? Bueno, pues porque en los gobiernos previos, solo para duplicar el tamaño del déficit, pasaron prácticamente una década, solo para duplicarlo. Ahora, para cuadruplicarlo, están pasando solamente 6 años. Y eso me parece que es una primera señal no de alarma, porque no estamos en una condición de un déficit inmanejable, pero sí de alerta sobre un signo vital que se llama las finanzas públicas. Okay. Y el segundo factor, Luis, que yo creo que vale la pena insistir en él, es la solicitud de incremento de endeudamiento que el gobierno le pide a los legisladores le autoricen para ejercerlo en el año 2024. Nuestra compañera Angélica Melina hablaba de 1.9 billones de deuda interna, pero si agregamos la deuda externa que también se está solicitando, estamos hablando de un endeudamiento adicional para el 2024 de 2.2 billones de pesos, una cifra histórica en nuestro país que rebasa considerablemente los montos de endeudamiento solicitados por este gobierno en los años previos, y que, y también aquí quiero ser muy preciso, Luis, no es tampoco que coloque a nuestro país al borde de la quiebra por una deuda gubernamental muy elevada e impagable, no. Tenemos todavía un gran margen de maniobra para contratar deuda, sí, pero, y aquí está el pero, en la medida en la que contratamos más deuda, Luis, auditorio, lo que tenemos que pagar cada año por intereses de la deuda interna, más los intereses de la deuda externa, más el capital de la deuda interna, más el capital de la deuda externa que se vayan venciendo, van a ir aumentando. Y el monto de recursos que va a consumir del presupuesto de egresos que el gobierno ejercerá va a ser cada vez menor. Y en consecuencia el margen de maniobra para atender lo que a los mexicanos les interesa de manera muy especial, que es la salud, la educación, la seguridad
y los servicios públicos, va a ser cada vez más estrecho y menos la capacidad de respuesta del gobierno frente a esto por el pago de obligaciones financieras, Luis. A ver, Pedro, entonces, sí hay una deuda. Me preguntan aquí muchas cosas porque el presidente, pues obviamente dice que no se ha endeudado este gobierno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿a quién le debemos? ¿A quién le estamos pidiendo este dinero? A ver, le pedimos el gobierno federal pide primero a los diputados, que son a los legisladores, que autoricen, uno, el presupuesto de ingresos que va a ejercerse el año próximo, lo mismo que el presupuesto de gasto público. Y como parte del presupuesto de ingresos está la solicitud de autorización para contratar deuda interna en CETES, en bonos para el desarrollo, que son los más importantes, pero también deuda externa. ¿Cómo? Bueno, pues emitiendo bonos de deuda del gobierno mexicano que se colocan en los mercados financieros, fundamentalmente norteamericano, en el exterior a lo largo del próximo año. Ya. Ahora, ¿para qué se utiliza esa deuda? La deuda interna y la deuda externa. Bueno, la deuda interna fundamentalmente se utilizaría, Luis, para cubrir ese hueco que queda entre un gasto que es mucho mayor que los ingresos. Piense usted como una familia, su presupuesto personal. Si usted tiene un gasto que excede sus ingresos, su salario, no tiene usted más que de 3 sopas. O reduce el gasto que está realizando para volver a equilibrar su gasto con su ingreso, o contrata deuda que le permita cubrir la diferencia entre lo que usted está gastando de más contra lo que obtiene de ingresos, o deja de pagar cosas, ¿no? Lo que le generaría un problema muy serio. Lo mismo ocurre con un gobierno. Cuando un gobierno gasta más de lo que recibe o recorta los gastos, programas de gobierno, como lo ha venido haciendo esta administración, o contrata más deuda para cubrir ese faltante, que es finalmente lo que el gobierno de México estaría esperando hacer en el año 2024. Pero insisto, es un nivel histórico de endeudamiento y este gobierno año tras año ha solicitado y ha obtenido de los legisladores, Luis, autorización para aumentar la deuda, la interna y la externa. ¿Se ha excedido respecto a lo que le han autorizado? No. ¿Ha utilizado prudentemente esa deuda? Yo creo que sí. Pero lo que no deja de llamar la atención es que la solicitud para el 2024 es el de mayor nivel de endeudamiento para un solo año y lo hace además en el último año de la presente administración, lo que en otras palabras significa que a la administración entrante, a quien tome el gobierno el próximo año, le van a endosar 2 problemas potenciales. 1, el mayor déficit en las finanzas gubernamentales y 2, un nivel de endeudamiento que no tiene precedentes en nuestro país, aunque con margen todavía para poder decir que es manejable y que puede pagarse. Gracias, querido Pedro. Pues ya estaremos analizando este tema porque viene la discusión y viene con todo en San Lázaro. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, Luis. Buenos días y síganme en Twitter ayer, X hoy, @PetelloVillagrán y que sea un espléndido día.